Muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la ocupación y vamos a hablar de varios conceptos que están en el Código Penal para que salgas totalmente de dudas. Bueno, y ahora sí que sí, vamos a entrar en materia. Pues mira, es curioso porque ahora está como muy en todas las televisiones y en prensa, en radio, el tema de la ocupación, si es una ocupación, si no, si es un allanamiento de moradas, y la gente yo creo que está un poco liada. Pues el tema es que hace unas semanas un ciudadano, a través del correo de la web de la comisaría.es, que ya sabéis que gestiono, pues pidió si por favor podíamos poner un poquito de luz sobre estos temas. Decía en su momento pues que pudiera ser un tema de podcast interesante y demás. Y le dije que bien, que lo iba a estudiar, que le iba a dar una vueltilla a ver cuál sería la forma óptima de dar sobre todo una información veraz. Bueno, pues contacté con un policía, con un policía nacional en Twitter, que su seudónimo es @gagmadrid. Ya deja por adelantado pues, que es una cuenta no oficial y que son opiniones de un policía nacional, ¿no? Del Grupo de Atención al Ciudadano, GAC de Madrid. Y bueno, pues ya dice que los Zetas son los primeros en llegar y los últimos en irse. Como siempre, por los patrullas al final somos los primeros que llegamos y los que normalmente más tarde nos hemos ir. Bueno, pues esta persona, este policía nacional, tiene bastante experiencia y bueno, la verdad que me ha hecho un texto buenísimo, y así como en el anterior podcast ya os decía que temas que no controlo o que no estoy seguro del todo o que me gustaría afianzarlo del todo, pues lo voy a consultar porque aparte me parece interesante que otras personas que igual les dé un poco de vergüenza hablar quieran aportar. Pues en este caso, este compañero me ha aportado un gran escrito y sobre este tema, y el cual pues me dispongo a narrar y espero que con esto salgáis de dudas. Y desde aquí aprovecho para darle las gracias a este pedazo de compañero. Bueno, y como os decía, pues el tema de la ocupación, que está ahora como muy, muy de moda, ¿no? En las televisiones, vamos a ver si podemos sacar un poco de luz. Bueno, y dice así: es habitual que en las tertulias mañaneras de la televisión nos cuente noticias sobre ocupas que han entrado en una casa, contándonos de que sus dueños están fuera, que no pueden acceder a su casa y que la policía no hace nada. En estas tertulias suelen ir periodistas, abogados y algún policía, pero ni unos ni otros, en su mayoría, explican correctamente de lo que se trata. El fenómeno de la ocupación es algo de gran gravedad que perjudica a mucha gente de manera directa, propietarios normalmente de inmuebles, o de manera indirecta a los vecinos de ese inmueble. La ley no lo regula con la gravedad que merece, y eso es algo que con el tiempo tiene que cambiar por la gran alarma social que esto acarrea. Vamos a empezar por diferenciar dos términos, dos delitos regulados en el Código Penal, y que son el allanamiento de morada, que consta en el artículo 202 del Código Penal, y la usurpación de bien inmueble, artículo 245 del Código Penal. Trataré de utilizar un lenguaje y ejemplos comunes, tratando de evitar textos legales. Empecemos por el final. La usurpación es lo que vulgarmente llamamos ocupación. Este es un delito que ataca la propiedad. Esto se produce cuando unos individuos se introducen en una casa vacía, que tiene propietario, pero que éste mantiene así la vivienda porque la acaba de heredar, está pensando qué hacer con ella, tiene en alquiler o a la venta, etc. Los ocupas se meten con intención de permanecer en ella y establecerla como su vivienda. Aquí la policía tiene un margen muy pequeño de maniobra y tan solo puede actuar cuando esta entrada se está cometiendo o se acaba de cometer. Y por ello, insisto siempre en que la colaboración vecinal es muy, muy importante. Hay gente que repite una y otra vez como si fuera un dogma que pasados 48 o 72 horas ya no se puede hacer nada. Y eso pues no es así. No hay un tiempo establecido, simplemente hay que actuar antes de que esas personas conformen dentro su morada habitual. Esto lo hacen lo más rápido que pueden de muchas formas. Mete el colchón en su cama, ropa, alimentos, contratan wifi, se empadronan, puntos suspensivos. Hasta que llegan a presentar contratos falsos de alquiler para cubrirse y parecer que ellos mismos son víctimas de una estafa y que han pagado por alquilar ese piso.
Lógicamente, esto da igual y puede ser verdad que hayan pagado a alguien para que se les proporcione un piso vacío, ya está que les abra la puerta para poder entrar, ya que a esto se dedican muchas mafias que recopilan pisos vacíos para hacer este tipo de negocio. Cuando la policía acude, estas personas intentan explicar que llevan ya dentro muchos días y que es trabajo de la policía comprobar eso, porque si es así y ya tienen la morada montada, los agentes tan solo pueden identificar a esas personas y dar cuenta al juzgado, que previa denuncia a la propiedad comenzará un proceso que suele ser lento. El otro día me explicaba un abogado en sede judicial que ahora estos procesos se han acortado, pero no tengo constancia de esto y casos concretos que conozco llevan más de un año esperando que se resuelva. Estos son la mayoría de los casos de ocupaciones que se dan, aunque la televisión nos digan que han allanado la casa de alguien o alguien se ha quedado sin su casa. Esto se considera un delito leve y solo acarrea unos pocos meses de multa, por lo que ocupar sale bastante barato. De ahí que esté tan extendido por su impunidad. Bueno, cierro comillas. Hasta aquí el tema de la ocupación. Es decir, unas personas entran a vivir a una casa que en principio está vacía. ¿Tiene propietario y tiene dueño? Sí, pero esa casa en ese momento está vacía. Vale. Seguimos con el relato del compañero. Muy interesante, por cierto, ¿eh? Hablemos ahora del otro delito que es más grave, que se da en menos ocasiones y que también suscita gran alarma social. El allanamiento de morada del artículo 202 del Código Penal se da cuando alguien se mete en tu vivienda, en la que vives, en la que desarrollas tu intimidad. Este texto, bueno, cierro comillas, esto es un poco lo que desarrolla la Constitución española, ¿vale? Ya sea tu vivienda habitual o la casa que tengas para ir de vacaciones y que visitas una vez al año. Según ha establecido el Tribunal Supremo, ambas viviendas son tu morada y por lo tanto todo el que se meta dentro o permanezca dentro contra la voluntad del morador, es decir, tú que vives ahí, estará cometiendo un delito de allanamiento de morada. Esto es lo que se denomina un delito continuado, es decir, una vez que entra, comete el delito, pero cada vez que está dentro de tu casa, sigue cometiendo el delito, es un delito continuado. Seguimos. Este delito está penado con 6 meses a 2 años de prisión y si se hace con violencia o intimidación, las penas pueden llegar a los 4 años. Es importante destacar que da igual el tiempo que el allanador lleve dentro de una vivienda, porque jamás, y repito, jamás podrá considerarse esa vivienda como su nueva morada, porque simple y llanamente ya es la morada de otra persona. Es el momento en que en el momento en que se tenga conocimiento, la policía tiene que acceder a la vivienda de la forma necesaria, echar a los allanadores, detenerlos y reintegrar la vivienda a su legítimo morador. Pongamos un ejemplo muy extremo, pero que puede darse. Supongamos que llega el verano y te vas a tu apartamento de la playa, el cual tienes en propiedad desde hace un tiempo, donde pasas algunos días al año y donde tienes ropa, fotos, muebles, televisión, camas con sábanas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te encuentras que vas a acceder a la vivienda y hay alguien viviendo dentro, que te dice que lleva varios meses dentro y que vive allí. Rápidamente hablas con los vecinos y compruebas cómo es cierto que lleva meses viviendo alguien en tu casa. En ese momento se sigue cometiendo un delito de allanamiento de morada, que comenzó el día que entraron y que sigue cometiendo el día que lo descubres, por lo que la policía debe actuar inmediatamente. Acceso a la casa, detención y reintegro de la vivienda a su morador. Insisto, por muchos meses que lleven dentro y por mucho tiempo que se hayan establecido en el apartamento, jamás pueden hacer suya su morada, cuando ya es de otra persona. Esta es la gran diferencia con los casos de usurpación que he comentado anteriormente, y por eso estos se cometen en casas vacías. Aprovecho para disipar alguna duda que se me hace llegar por parte de algunos ciudadanos y que han visto en la televisión. Comillas. Si salgo por el pan y cuando regreso hay alguien dentro, me he quedado sin casa. Se cierra comillas. De ninguna manera, si te encuentras a alguien dentro con intención de permanecer, no te quedas sin casa. Rápidamente aviso a la policía y desalojo. Esto no pasa casi nunca porque esta gente ya sabe dónde se mete. Otra pregunta. Los que se meten en una vivienda ajena son personas que tienen necesidad y lo hacen por desesperación. Bueno, dice el autor, en 12 años y cientos de intervenciones de este tipo, solo recuerdo una familia que de verdad estaba necesitada. Todos los demás son sinvergüenzas que saben lo barato que sale esto y que no van a pagar un alquiler pudiendo vivir gratis. Otra preguntilla.
El problema de la ocupación es de su propietario. Los vecinos es mejor no meternos. Se cierra la pregunta. Nada más lejos de la realidad, porque este tipo de personas atraen a otras iguales que ellos. Sus reglas de convivencia se alejan de las establecidas y al saber que su estancia allí es temporal, el cuidado de las zonas comunes suele dejar mucho que desear. La colaboración vecinal es vital para saber cuándo se han metido esas personas y si estamos a tiempo de hacer algo. Por último, quiero abordar un poco el término de, entre comillas, desalojo. Esto se produce cuando se saca a los ocupas o allanadores del inmueble, pero también, por ejemplo, esa vivienda está en régimen de alquiler y los inquilinos no pagan, por lo que el casero ha decidido denunciar. Esto judicialmente lleva el nombre de lanzamiento judicial. Este momento que llega tras meses de perjuicios y gastos para los propietarios es utilizado por algunas plataformas y ONGs para hacerse ver y ante las cámaras presentar a los desalojados como enfermos o víctimas de una sociedad y a los propietarios como buitres carroñeros. La triste realidad es que muchas veces esa casa es propiedad de alguien que está pagando una hipoteca y que la tiene ocupada, que la ha alquilado y simplemente los inquilinos han dejado de pagar. Hay casos muy recientes de más de 2 años sin abonar alquiler ni suministros, ni la televisión nos vende a los alojados y la televisión nos vende a los desalojados como víctimas. Así que cuando veamos noticias en la televisión, primero deberíamos preguntarnos quién es quién, cuál es el relato y antes de juzgar, porque seguramente las cosas no son como nos las están contando. Bueno, pues creo que está súper claro las dos diferencias de los dos tipos legales que, como bien ha dicho el compañero, están reflejados en el Código Penal, que a grandes rasgos es cuando entran en tu casa cuando tú estás viviendo en ella y la otra es cuando ocupan tu casa cuando es tu casa pero no estás viviendo en ella. La Constitución lo que protege es tu vivienda, es algo, de hecho los policías para poder entrar en una vivienda tenemos, y esto ya lo he hecho en otros artículos y en algún podcast, tenemos, está tasado cuando la policía puede entrar a un domicilio. Yo como policía no puedo ir a cualquier vivienda y entrar porque me da la gana. Muchas veces vamos a los domicilios porque nos llaman de problemas y si os fijáis, siempre pedimos permiso. ¿Con su permiso de entrar a la casa? Sí, pase, gente, con su permiso. Y ya sabéis que a no ser que haya pues, un riesgo inminente, un incendio, personas en riesgo, ahí sí que entramos sí o sí. Para todo lo demás, pedimos orden a su señoría y es esta persona, el juez o la jueza, la que nos dirá si hay motivos suficientes y la que autorizará la entrada o no a la vivienda. Por lo tanto, hay que proteger y está protegida por la Constitución de las viviendas, pero también tenemos que proteger a los ciudadanos de los jetas que quieren vivir de una casa sin que sea suya y sin pagar. Pues espero que os haya gustado. A mí la verdad que me ha gustado muchísimo. Quería que me ocupase como mucho unos 10 minutillos. Ya veo que aquí va el temporizador por 10:55. Creo que muy bien, porque no me gusta extenderme mucho para no aburriros. Y sí que me gustaría, pues, leeros en comentarios y ver qué os parece. Y si hay algo que queréis que se hable, que se extienda un poco más, algo que no os he entendido, por supuesto, como siempre, como digo, aquí estamos para sumar y lo que necesitéis, compañeros y ciudadanos. Hasta la próxima.